Siempre pensé que mi vida sería sencilla, predecible. Soy Jonás, hijo de Amittai, un profeta del Señor. Estaba acostumbrado a mis tareas, a hablar en nombre de Dios, pero nada me preparó para aquel día. La voz del Señor resonó en mi interior, clara como el agua, pero con una instrucción que heló mi sangre: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Nínive?, pregunté. ¿La capital de Asiria? Nuestros opresores, el epítome de la crueldad. ¿Cómo podría ir allí y predicarles? Mi corazón se encogió. Era impensable. El terror y la indignación se apoderaron de mí. ¿Predicar a mis enemigos? ¿Advertirles de la ira de Dios para que quizás se arrepintieran y fueran perdonados? No. Prefería verlos destruidos. Así que, en lugar de obedecer, tomé una decisión impulsiva. Descendí a Jope, buscando un barco que me llevara lo más lejos posible. Encontré una nave que iba a Tarsis, el fin del mundo conocido. Pagué mi pasaje y me embarqué, con la esperanza de escapar de la presencia del Señor. Pensé que la distancia geográfica podría silenciar la voz de Dios en mi alma. ¡Qué ingenuo fui! El viaje comenzó tranquilo, pero no pasó mucho tiempo antes de que el cielo se oscureciera. Un viento terrible se levantó, las olas se hicieron gigantes, y la barca comenzó a bambolearse violentamente. Los marineros, hombres experimentados, estaban aterrorizados. Gritaban a sus dioses, lanzaban la carga al mar para aligerar la nave, pero la tormenta no cesaba. Yo, mientras tanto, estaba en la parte más profunda de la nave, dormido. La fatiga de mi huida y la negación de mi situación me habían arrastrado a un sueño profundo, una especie de autoengaño. El capitán me despertó bruscamente. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. La desesperación en su voz me sacudió. Los marineros, convencidos de que la tormenta era una señal divina, echaron suertes para saber por quién había venido aquel mal sobre ellos. Y la suerte, por supuesto, cayó sobre mí. No pude ocultarlo más. Les confesé que era hebreo y que huía del Señor, Dios del cielo, que había hecho el mar y la tierra. El terror los invadió al escuchar mi historia. ¿Qué te haremos para que el mar se nos aquiete?, me preguntaron. Mi corazón se encogió. Sabía la respuesta. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque sé que por causa de mí ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Se resistieron al principio, remaron con todas sus fuerzas para volver a tierra, pero la tormenta arreciaba aún más. Finalmente, con un clamor al Señor, pidiéndole que no les culpara por mi muerte, me tomaron y me arrojaron por la borda. Al instante, el mar cesó su furia. Un escalofrío me recorrió al sentir el frío abrazo de las aguas. Creí que era mi fin. La oscuridad me engulló, el agua helada me rodeaba. Pero entonces, sentí algo enorme, una fuerza colosal que me arrastró. No era el fondo del mar, sino algo vivo. Había sido tragado por un gran pez, preparado por el Señor. Pasé 3 días y 3 noches en su vientre. 3 días en la oscuridad más absoluta, en un ambiente nauseabundo y claustrofóbico. Fue un tormento, un confinamiento que me obligó a confrontar mi desobediencia, mi egoísmo, mi terquedad. Cada latido del corazón de la bestia marina era un recordatorio de mi necedad. Desde lo más hondo de ese abismo biológico, clamé al Señor mi Dios. Oré con fervor, con desesperación, con un arrepentimiento que me quemaba el alma. Recordé sus promesas, su misericordia. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y la corriente me rodeó, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Fue una oración de gratitud por no haberme abandonado, a pesar de mi huida. Y el Señor oyó mi clamor. El pez me vomitó en tierra seca. Sentí el sol en mi piel, la arena bajo mis manos, y el aire fresco llenando mis pulmones. Estaba vivo. Era un milagro. Y entonces, la palabra del Señor vino a mí por segunda vez: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez no dudé. Mi resistencia se había disuelto en el vientre del pez. Comprendí que no podía huir de la voluntad de Dios, y que su amor y su propósito eran más grandes que mi propio resentimiento. Entré en Nínive, una ciudad inmensa que tomaba 3 días recorrer. Comencé a proclamar el mensaje:
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esperaba el rechazo, la burla, tal vez la violencia. Pero para mi asombro, la gente de Nínive creyó a Dios. Desde el rey hasta el más humilde, todos se arrepintieron. Se cubrieron de cilicio, ayunaron, y se apartaron de su mal camino. El rey incluso proclamó un edicto para que todo hombre y animal se cubriera de cilicio y clamara a Dios con fuerza. La ciudad entera se humilló ante el Señor. Y Dios, viendo su arrepentimiento, no ejecutó el castigo que les había anunciado. Nínive fue perdonada. Pero mi reacción no fue de alegría. Me enojé. Sí, me enojé. Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Estaba furioso porque Dios había perdonado a mis enemigos. Hice una enramada y me senté a esperar a ver qué pasaba con la ciudad. El Señor hizo crecer una planta de ricino sobre mí para darme sombra y aliviar mi malestar, y me alegré mucho por ella. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que dañó la planta, y ésta se secó. Luego un sol abrasador y un viento solano me golpearon, y deseé la muerte. Mejor me es la muerte que la vida, exclamé. Entonces el Señor me dijo, tú te afliges por la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? En ese momento, comprendí. Mi preocupación por una simple planta era insignificante comparada con la compasión de Dios por toda una ciudad. Mi historia es un recordatorio poderoso de la soberanía y la misericordia inquebrantable de Dios. Aprendí de la manera más dura que no se puede huir de Él, ni de su propósito. Mi resentimiento y mi orgullo casi me cuestan la vida, pero incluso en mi desobediencia, Dios me persiguió con su amor. La mayor lección, sin embargo, fue comprender que la compasión de Dios es universal, se extiende incluso a aquellos que consideramos nuestros enemigos. ¿Quiénes somos nosotros para limitar su gracia o para decidir quién merece ser perdonado? La historia de Jonás no es solo sobre un profeta desobediente, sino sobre un Dios que anhela la redención de todos, sin importar su pasado o su nación.